Porque ya está nuestro querido colega Víctor Hugo Michel. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido, qué gusto. Como siempre ahí retomando contigo las colaboraciones, ustedes yendo pues más allá y de lo que está ocurriendo, mi estimado. Ayer atento tú a esta cancelación del grupo antinarco formado por la DEA, que creo que estuvo en funciones por más de 20 años. Es una unidad élite que significa también una cooperación, o significaba una cooperación de la Agencia de Estados Unidos, que tenía los mejores elementos, que era considerada así a nivel incluso internacional, y ayudó a capturar al Chapo Guzmán en 2016 y nadie está hablando. Bueno, según lo que decía Reuters ayer, la información, mi estimado Hugo, ¿frente a qué estamos con esto o con lo que estamos viendo? Porque cada vez la delincuencia crece más, se ha privatizado los territorios en el país, en algunas zonas. ¿Y qué significaría esto, Víctor Hugo? Bienvenido a Proyecto Puente. ¿Cómo te va, Luis Alberto? Un gusto saludarte. Así es, ayer se da a conocer esta noticia respecto a que el gobierno mexicano ya ordenó la cancelación de esta unidad de investigaciones sensibles. Vamos a explicar primero qué es. Esta unidad fue creada allá en 1997 en el sexenio de Ernesto Zedillo, a instancias de William Clinton, del entonces presidente de Estados Unidos, como una medida para poder generar cooperación entre los dos países de máximo nivel. Básicamente la idea era tomar a policías mexicanos, capacitarlos en Estados Unidos, entrenarlos en el FBI, entrenarlos en la DEA y darles un salario adicional para volverlos incorruptibles. Así se fue como se funda la Unidad de Investigaciones Sensibles de la entonces era Agencia de Investigación Criminal, después pasó a ser parte de la Policía Federal y esta unidad operó de manera interrumpida desde el 97 hasta el año pasado, cuando ahora se da a conocer ayer justamente que el gobierno mexicano le retiró ya el beneplácito a esta unidad, que ya no va a permitir que siga operando. Esto como parte de una serie de medidas que hemos visto a lo largo de los últimos meses, Luis Alberto, en donde va quedando claro que el gobierno mexicano va tomando una cierta distancia con respecto a Estados Unidos. Hay que recordar también que esta unidad, Luis Alberto, bueno, pues, ha participado en varias operaciones de alto nivel. El gobierno mexicano básicamente ponía a los policías y el gobierno estadounidense ponía la inteligencia, la información de inteligencia. ¿Y qué es lo que hacían? Pues eran operaciones de alto nivel, operaciones de alta sensibilidad, operaciones encaminadas a tumbar o a encontrar a capos del narcotráfico o a lugartenientes de particular importancia. ¿Y qué pasó? A lo largo de los 25 años que estuvo operando esta unidad, también tuvo algunos escándalos. ¿Cuáles son esos? Me voy a ellos. En 2011, esta unidad recibe un dato por parte de la DEA respecto a que en Allende, en Coahuila, se estaba ocultando uno de los líderes de los Zetas, Miguel Treviño. ¿Y qué pasó? Se filtra del interior de la unidad el mismo dato, se lo pasan a los Zetas y es cuando se da la famosa masacre de Allende, Luis Alberto, cuando los Zetas barren con este pueblo. Es un trabajo que ha hecho muy bien, que ha seguido muy bien nuestro compañero Diego Enrique Osorno. Hay probablemente de 300 a 500 personas desaparecidas en todo el pueblo, y esto se da debido a una filtración desde esta unidad que supuestamente era incorruptible. Ese es un caso. Luego te voy a contar un caso adicional en 2010 en Monterrey. Desde el interior de un Holiday Inn, supuestamente, que hay en Monterrey, se filtra que la unidad de investigaciones sensibles también estaba operando. Y entonces, ¿qué pasa? Llega un comando de los Zetas a este Holiday Inn, levanta a 5 personas que no eran agentes de la unidad de investigaciones sensibles, eran simplemente personas que estaban ahí hospedadas, eran trabajadores del hotel y también desaparecieron. Y por último, Iván Reyes Zarzate, quien fue el jefe de la unidad de investigaciones sensibles. Supuestamente Washington lo había investigado, le había hecho prueba de polígrafo, le había hecho pruebas de toxicomanía, le había hecho de toxicología, perdón, le había hecho todo tipo de pruebas para asegurarse de que fuera un oficial incorruptible. Bueno, pues Reyes Arzate termina siendo, se descubre esto hace aproximadamente unos 3, 4 años, que él trabajaba para el cártel de los Beltrán Leiva y también del de Sinaloa, pasándoles información de alta sensibilidad que llegaba a la unidad de investigaciones sensibles. Así que es algo que tenemos que poner en la balanza. Es una unidad que operó durante muchos años con la venia de Washington para hacer distintos trabajos de alta sensibilidad en México, para la Casa de Capos, que también colaboró en la cacería del Chapo Guzmán, que supuestamente llevó a su detención, a su primera detención en 2016, pero que también tuvo estos escándalos que ponen ahí en entredicho algunos de sus éxitos. Bueno, todo eso
llega a su fin ayer, cuando ya, bueno, llegó a su fin el año pasado, y ayer se da a conocer cuando se revela que ya el gobierno de López Obrador decidió que esta unidad no va a operar más, Luis Alberto. No ha dicho nada el presidente ahorita en la mañanera, Víctor Hugo, es decir, no he estado al pendiente por acá por situaciones, obvio, coordinativas aquí, pero no, no sé si el presidente ha expresado algo. No, no abordó el tema. Estábamos esperando ahí todavía para que nuestro reportero haga una pregunta para ver si alcanzamos a conseguir una reacción respecto a este tema, respecto a esta decisión que tomó el gobierno mexicano y que se le comunicó a la DEA en abril del año pasado. Por cierto, Luis Alberto, todavía queda una unidad de investigaciones sensibles que es la de la Policía Ministerial. Esa todavía sigue operando. Es la única que queda, pero la otra, que era la que operaba en la Policía Federal, que después pasó a la Guardia Nacional, también quedó desarticulada. Ahí hay un elemento adicional que vale la pena destacar, Luis Alberto. La mayoría de los oficiales que habían sido entrenados en la unidad de investigaciones sensibles, que todavía estaban ahí trabajando, venían de haber trabajado en su momento con Genaro García Luna. Eso nos da una idea también de por qué no confiaba el gobierno mexicano en ellos, porque la mayoría de ellos construyeron su carrera al lado del ex secretario de Seguridad Pública, hoy detenido en Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico. Ya recordarás que el gobierno mexicano y particularmente el presidente López Obrador ha sido muy enfático en que no confía en nada que tenga que ver con García Luna. Entonces, eso probablemente pesó en la decisión del presidente de ordenar la cancelación del apoyo a esta unidad. Pues, ¿qué significaría, Víctor Hugo? O sea, finalmente estamos muy relacionados con Estados Unidos desde tal vez, bueno, desde siempre, ¿no? Y de la Operación Cóndor para acá con Nixon, tal vez, y el debate es un debate permanente abierto de sí o no, de que nosotros ponemos los muertos y los gringos solo consumen la droga, y hay más de 2 millones allá de pandilleros que necesitan la droga que viene de México en Estados Unidos. Es decir, es un debate sensible, abierto, pero a mí me preocupa porque pues no puede acabar la colaboración. Víctor Hugo, ustedes han descubierto además, por ejemplo, cómo ha llegado el nivel de armamento, de penetración allá en Michoacán a utilizar bombas, armamento al estilo de Afganistán, del Medio Oriente. Es decir, me preocupa esto a mí, Víctor Hugo. Es decir, reitero, sí es cierto, no es sumisión, porque Estados Unidos tiene grandes errores. Cuando vemos que atrapen a capos gringos, que desmantelen fábricas de droga en Estados Unidos, pero aún así yo creo que la cooperación es indispensable, no sé cómo veas. Sí, de hecho, ahorita que mencionabas esta historia de la Operación Cóndor y de otras historias del pasado entre México y Estados Unidos, me acordé de una frase que usaba Luis Echeverría que decía que si México era el trampolín de la droga hacia Estados Unidos era la alberca, ¿no? Ahora, lo cierto es que la desaparición de esta unidad sí va a afectar en la cooperación entre los dos países porque lo que generaba esta unidad era una cooperación a nivel oficiales, a nivel agentes, que estaban trabajando de manera continua, que generaban estos vínculos de confianza, estos vínculos de cooperación, estos vínculos en donde se estaban pasando información de manera continua. Eso se acaba. La realidad es que eso ya no va a seguir operando y habrá que ver también qué pasa con estos oficiales que habían sido entrenados por la DEA, que han sido cultivados, si me permites utilizar la palabra, durante varios años, que han sido llevados a Cuántico, allá a Virginia, y que tenían cursos de capacitación en criminalística, entre otras áreas. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque probablemente, pues al desbandarse la unidad, serán enviados a otras distintas tareas, pero ya no estarán trabajando de manera continua o de manera directa con los estadounidenses que tenían confianza en ellos. Es decir, estos agentes de la DEA, que por ejemplo trabajan en la Embajada de Estados Unidos, sabían a quién llamar. Sabían que podían llamar a Pepe González, que trabajaba en esta unidad, y le podían pasar un dato. Pero ahora, cuando ya Pepe González será enviado probablemente a otra nueva adscripción, se pierde ese vínculo directo con la embajada estadounidense. Tenemos que tomar en cuenta esto también, Luis Alberto, que esto viene en la estela de varias cosas que han ido minando la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. Recordarás la detención del general Cienfuegos en Estados Unidos, en Los Ángeles, una operación en donde la DEA fue instrumental porque ellos son los que presentaron los cargos o la evidencia en contra del general al que se le acusaba de supuestamente haber colaborado para un cártel muy menor de la droga allá en Nayarit. Eso generó mucha molestia aquí en el gobierno mexicano, en altas esferas del gobierno mexicano, y derivó en un deterioro muy marcado de la relación entre el gobierno del presidente López Obrador y la DEA. Ahí podríamos encontrar una de las raíces de esta decisión de ir limitando
un poco la presencia o la operación o la influencia de la DEA en nuestro país al desaparecerle una unidad que prácticamente pues, estaba al servicio de la agencia antidrogas. Y también viene en la estela de la aprobación en 2020, tú recordarás, de la nueva ley de seguridad nacional que básicamente le ponía muchas limitantes a la operación de la DEA en México, le obligaba y les obliga a ir cada mes a la Secretaría de Relaciones Exteriores a reportar con quién se han reunido, con qué funcionarios, con qué policías, para que ya se tenga un control muy detallado de qué es lo que está haciendo la DEA aquí en México. Entonces, en ese sentido, esta decisión de cancelar la operación de la unidad de investigaciones sensibles no me sorprende, ¿no? No me llama la atención en el sentido de que se suma a una serie de decisiones que ya han venido tomándose en los últimos años y que han dejado muy en claro que el gobierno mexicano pues quiere a la DEA, pero no la quiere tan cerquita y la quiere bastante controlada. Sí, totalmente, pero ve pues cómo está el país. Si dijeras tú, oye, tenemos un Estado mexicano, un Estado de Derecho en donde nosotros como país hemos puesto el ejemplo y hay un control territorial en el país de zonas conflictivas, no te digo nada, pero no es así. Es decir, es todo lo contrario y más de esa forma de operar. Pero vaya, qué importante información, hay que seguirla de cerca, querido Víctor Hugo Michel, director de información de Milenio, como siempre, muy interesante. Y para estar hablando seguido, por favor, retomar, es que si hay una vorágine informativa que vivimos todos, se pierde la información, por eso sí es importante estar con estos materiales, con estas valoraciones, para seguirlas interpretando. Te mando un abrazo y estamos en contacto permanente, amigo. Abrazo, Luis Alberto. Gracias, muy interesante. Ojo, esta información, porque reitero, no tenemos una autoridad nacional fuerte, no se ha distinguido el gobierno federal por una política de seguridad que venga a contrarrestar los delitos. Es decir, ojo con lo que está sucediendo, que por cierto, ayer se reportaba el gobernador del estado, Alfonso Durazo, la disminución de delitos aquí en el estado, que es una cosa ciertamente positiva, pero en el plano nacional estamos viendo otra cosa. Es decir, aquí por lo menos hay una preocupación de que, oye, lo que pasó en Caborca, es decir, hay otro mensaje que se está dando para combatir al crimen o detenerlo. Sí, ya sé lo que ocurrió ayer en San Luis y lo que sigue ocurriendo, ojo, no, pero a nivel nacional, vamos a decirlo, se justifica cancelar, pausar una colaboración con Estados Unidos. Si estuviéramos haciendo un papel bien, fuera otra cosa, ¿eh? Pero no es así. Qué delicado.